Para que en todo esto, los encuentros sincrónicos, como veníamos haciendo el año pasado y seguramente con el resto de las cursadas, ustedes lo puedan encontrar después en las plataformas y poder ver lo que fuimos charlando en estos espacios. Eh, Siguiendo con la modalidad de esta tecnicatura, los sincrónicos no son obligatorios, ¿sí? Lo cual, por un lado, en ese sentido, los libera bastante con respecto a sus actividades, ¿sí? Porque muchas veces es difícil poder congeniar y a su vez muchos de ustedes y muchas de ustedes en estos horarios o están trabajando o están haciendo otra actividad, lo cual a veces pueden, a veces no, y bueno, en ese sentido, por eso el tema de que no sea obligatorio estos encuentros. Pero sí, los van a tener en la plataforma, así que pueden ir viendo todas los episodios, por llamarlo así, de cada clase. Eh, por otro lado, les decía esto de, va a ser mucho más sencillo, me parece, ya todos y todas están familiarizadas con la plataforma, a diferencia de lo que fue el año pasado, cuando comenzaron, que muchos conocían el espacio y otros no tanto, entonces siempre fue como los primeros días o semana fue de adaptación con respecto a nada, dónde estaban las tareas, dónde estaban las cosas, así como que bastante, en ese sentido me parece que tenemos un camino súper allanado. Así que bueno, un poco esta materia tiene que ver le da continuidad a lo que vimos el año pasado en diseño de interfaces, pero ya nos metemos más concretamente en una temática en particular que tiene que ver con el diseño de la interacción, ¿sí? Ya metiéndonos un poquito más de lleno con el arranque. La modalidad va a ser bastante similar en el sentido de que nosotros en los encuentros, hola Héctor, ¿cómo andás? En estos encuentros de los viernes, la idea es poder presentar los temas nuevos, poder tomarnos un rato para poder generar dudas y consultas de lo que vamos a venir haciendo. Eh, Mantenemos los canales abiertos de lo asincrónico con respecto a los foros de consultas, ¿sí? Eh, Hola Juan. En ese sentido, la idea es un poco como se venían ordenando los cursos, es cada curso, cada tarea. Yo en este caso lo fui segmentando en tareas. Si ustedes ven después lo que es la plataforma, lo fui segmentando en pestañas, ¿sí? Cada pestaña es una tarea. Y ahí en cada espacio vamos a encontrar los materiales así teóricos, por un lado, los trabajos prácticos, el foro de consultas, ¿sí? O de dudas, y todo otro tipo de materiales y recursos que tengan que ver con la temática propia de esa tarea. Y así con cada una que vayamos haciendo. Si ustedes se meten ahí en la primera parte, en la parte general de la plataforma, les voy a compartir la pantalla, así no vamos hablando sobre una abstracción, sino por algo en concreto. A ver, ahí vamos. Bien, ¿se ve, no? Sí, Perfecto. Esto que les decía, ¿sí? Cómo fui estructurando este año la plataforma. Por un lado, el primer ítem, que es el general, es donde tenemos este primer ingreso, que es el acceso a los sincrónicos, obviamente que ustedes ya ingresaron por acá. En el segundo tema, tenemos acá temario y cronograma, ahí van a encontrar y van a ver cómo están segmentados temáticamente y a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Cómo vamos a ir trabajando. Obviamente que eso tiene una lógica, pero que según la complejidad de los trabajos podemos llegar a empezar a modificar algún tipo de fecha de poder estirar alguna semanita más o algunos días la entrega de algún trabajo, o al revés, por ahí si el trabajo ya está bastante avanzado, tal vez adelantarlo. Entonces, en ese sentido, si bien
hay un orden, tampoco es tan rígido y estricto. En este caso a mí me gusta ir con los cronogramas, pero tampoco ser inflexible en ese sentido, porque muchas veces necesitamos poder compensar, poder ver o profundizar algún tema que tal vez no fue muy claro o generó dudas, ya sea particulares o generales. Y bueno, y después en este espacio que todavía no está habilitado, acá sí, donde ustedes van a encontrar todas las clases, ¿sí? Las sincrónicas, como la que estamos teniendo en este momento, con su video, ¿sí? Para que las puedan mirar semana a semana o si quieren maratonearla el fin de semana, maratonean todas las clases, ¿sí? Bien, esto por un lado. Y el otro, lo que yo les decía, es cada tema organizado por pestañas y a partir de ahí sí vamos a encontrar ya, como un poco esta estructura, también ahora después nos vamos a meter concretamente con la temática de la cursada, ¿no? Pero sí como encontrar una sistematización de los recursos que siempre se vayan presentando más o menos de la misma manera para que todos y todas tengamos, nos habituemos en este espacio y siempre sepamos que en cada tarea vamos a encontrar el foro de consultas, un material que esté vinculado con lo que vamos a ver. Esto generalmente va a ser una presentación del tema con algún anclaje sobre una teoría. Materiales complementarios que yo voy sumando, en este caso es un podcast, y algún otro tipo de material teórico complementario o obligatorio, que en ese caso, nada, voy a dejar de compartir acá. Esos materiales van a ser aleatorios en el sentido de lo que requiera la tarea, ¿sí? A veces será un video, será un texto, será un texto de formato tradicional, un texto justamente interactivo, como un poco lo que vamos a tratar de transitar en este cuatrimestre. Y así un poco vamos a ir estructurando semana a semana, más que semana a semana, sino tarea a tarea, ¿sí? Porque, como les decía hace un ratito, este cuatrimestre tenemos un poco más de margen, entonces no necesariamente todas las semanas va a haber una tarea y se va a entregar a la semana siguiente, sino que según la complejidad vamos a poder tener instancias intermedias de poder ir visualizando los trabajos, de poder hacer correcciones, de poder generar un espacio de consultoría, ya sea sincrónica o asincrónica, y a partir de ahí poder seguir dándole un poquito más de forma y que todos y todas puedan ir resolviendo los trabajos prácticos. ¿Sí? Bien, hasta acá alguna cosita ahí, alguna duda, alguna cuestión que quieran consultar, preguntar o lo que sea. Tiago, levanta la mano. Sí, más que nada porque cuando entro en las partes de las materias veo de que tienen en la pestaña general tema Sí, 1, 2, 3, 4, 5 o semana 1, 2, 3, 4, 5. Ese sí. sería el total de tiempo que tendríamos las materias y después terminaría. No, yo en realidad, si vos te metés acá en la plataforma de diseño interactivo, vas a ver que tenés el general y después tenés el tema uno y después los otros temas están vacíos. Yo los voy a ir cargando a medida de cada tarea en sí misma, no tanto por semanas. Así que, por lo menos en esta materia, no tomes como referencia que esos van a ser los totales de trabajo, ¿sí? Hola, hola. Ah, ok. ¿Me escuchás ahí, Silvana? Capaz que soy yo, a ver. Pensé que se había cortado el audio. Les decía lo mismo, eso, nada, es como que vamos a ir, por eso un poco también en esa referencia. Ir Ok, cargando los bueno. materiales semanalmente o lo que, no es necesariamente por la semana, sino por las tareas. Bien, Sí, de hecho se ve según el cronograma que hay 3 entregas de trabajo práctico. claro, sí, exactamente. De trabajos así como más grandes. Correcto. Bien, creo que estamos bastante bien. Tenemos como hay quórum, básicamente, para poder arrancar concretamente con la temática, ¿sí? Y un poco, ahora les comparto pantalla, ¿no? Pero un poquito antes de empezar a meternos directamente con
con el tema, ¿sí? Que es un poco empezar a tratar de definir qué es diseño interactivo, ¿sí? Que está bastante como, no digo de moda, pero como que todo el mundo lo utiliza, ¿no? Y no sé si muchas veces se utiliza o lo utilizamos de la forma correcta, más allá de que sí haga referencia a algo que tenga que ver con lo que estamos haciendo, ¿sí? Eh, Me gustaría ver si, nada, antes de empezar a empezar a generar diferentes definiciones o empezar a ponernos o enmarcarnos mejor en el tema, poder abrir un cachito ahí el debate o la charla entre todos y todas de qué es el diseño interactivo para ustedes, así, ahora, en este momento, ¿sí? O cómo, aunque no lo sepamos definir, si convivimos, o cómo ustedes trabajan o se vinculan con esto que llamamos diseño interactivo. O acá nos hace referencia. Tiago, Bueno, ahí a ver Alexis también, que está con el micrófono. también. Sí, vamos uno y uno, no hay problema. Sí, decían. Bueno, si Alexis no va a decir nada, yo lo que entiendo entonces por diseño interactivo, así como una descripción así rápida mía, pues se trataría de una página en la que, como bien dice, interactuamos con ella. Por ejemplo, a diferencia de, qué sé yo, un sitio solo de información en el que nos dice información así como algo estático, sin la necesidad de que nosotros le hagamos nada más. Una página o diseño interactivo sería donde nosotros pulsamos, elegimos que queremos que haga la página. Es, por ejemplo, qué sé yo, Mercado Libre. Ponemos en el buscador qué es lo que queremos, a dónde quiere que lo mandemos, la tarjeta con la que pagamos y todo eso. Bien, sí, va por ahí. Sí, Alexis, ahora sí. Claro, a mí se me ocurre, digamos, un poco lo que dice Tiago, o la otra idea que tenía de lo que podía llegar a ser el diseño interactivo, que no sé si aplica, la verdad, es esto de, capaz me estoy confundiendo con el diseño dinámico, ¿no? De que uno arma el código de la página y después dinámicamente se van cargando los elementos desde una base de datos, pero no es que uno pone hardcodeado cada elemento dentro del diseño de la página. Bien, sí. Como que la página se va creando dinámicamente al abrirla. Bien, sí, son dos cosas, sí, son dos cosas, está bueno eso lo que aclarás en el sentido de si a veces se utilizan como cuestiones similares y son cosas que van de la mano, pero no necesariamente es lo mismo. Sí, Juan. Te escuchamos, ¿eh? ¿Tenés audio? O por acá, lo que decís por el chat. Ah, perfecto. Fíjense ahí en el chat, Juan había puesto lo que era para él. Si quiere yo le leo, así vamos. Dice que para mí el diseño interactivo busca la practicidad e interacción entre el usuario y el producto o app. ¿Sí? Va por ahí, justamente. Un poco también lo que decía Tiago, ¿no? Sí. Carolina, Hola, buen día, profe, buen día a todos. buen Sí, día. yo también me imagino eso, como que tenemos que pensar cómo captar el interés del usuario, que no lo sabemos, pero es buscar estrategias porque es como vincular con ellos más que nada. Exacto. Sí, ahí Héctor también iba a lo mismo. Vincular el tema esto entre el usuario y el sistema, ¿sí? Básicamente es eso lo que estamos, lo que vamos a tratar de elaborar o configurar como diseñadores y diseñadoras es justamente distintas herramientas. Esto que decía Carolina también es interesante porque puede ser estrategias, formas, ¿no? De cómo nosotros diseñamos algo que vimos el año pasado con respecto a cómo esas interfaces gráficas generamos esa interacción con el usuario, ¿no? Entonces, cómo a medida de que
yo voy interactuando justamente con ese sistema, esa puede ser página web, puede ser una aplicación, puede ser un teléfono, puede ser lo que sea, ¿sí? Cómo a partir de eso yo puedo ir navegando ese espacio y a su vez ir encontrando diferentes respuestas a partir de mi acción sobre esos lugares, esas interfaces que yo voy interactuando, ¿no? Y bueno, entonces, obviamente veremos ahí después de qué manera y cuáles son las cosas que nos permiten esa interacción y esa navegabilidad a partir de nuestra interacción como usuario con ese sistema, ¿sí? Obviamente que el sistema después nos dará diferentes respuestas o a partir de eso, ¿no? Bien, acá Juan pregunta si vamos a trabajar con alguna herramienta en particular, como Figma o Simil. Sí, vamos a tratar de elaborar eso. Vamos a trabajar primero, vamos a arrancar como de menor a mayor, ¿no? ¿Todos conocen Figma? Yo no, tendré que googlear. Bien. No, algunos sí, algunos no. Bueno, Figma es una herramienta de maquetación, justamente, que permite generar prototipos de aplicaciones y prototipos de diseño web. Obviamente son esos, por eso se llaman una herramienta de prototipo de maquetaciones que como que permite mostrar un proyecto, ya sea web o de aplicación, navegable, ¿sí? En el cual nosotros podemos justamente mostrar de mejor manera a un posible cliente o posible consumidor o aquel que va a comprar nuestro producto o servicio, de manera como que decir, bueno, mira, tu aplicación va a funcionar así, y míralo te mando un link y métete en tu teléfono y navegalo, ¿sí? Obviamente que de ahí a que después se convierta en una aplicación hay otro paso, ¿sí? Que ahí es donde entra cuestiones que tienen que ver con programación, con otros profesionales, con respecto a la disciplina, ¿sí? Porque hay algo interesante que pasa con el diseño interactivo, que intervienen diferentes disciplinas vinculadas. Si bien todas o todos tenemos que tener como más o menos compartir o tener más o menos el mismo lenguaje o entender lo que estamos hablando, después cada uno de nosotros o cada una de nosotras tenemos una especificidad donde podemos desarrollar mejor ese proyecto, ¿sí? Entonces, hay como una parte que está diseñada, está vinculada más con el diseño y el diseño gráfico en particular, y el diseño de interfaces, como debería ser como la parte más visual, la parte de adelante, ¿no? Y después, está como toda la parte que no vemos, toda la parte de sistema, donde tal vez ahí entran aquellos que tengan mayor conocimiento o profesionales vinculados con la, ¿cómo se llama? Con la programación, ¿sí? Y distintos lenguajes que estén vinculados con esas tecnologías. Entonces después se genera esa interacción entre lo que se ve y no se ve, y a partir de ahí poder trabajarlo. Carolina, sí. Sí, nosotros el año pasado trabajamos con Figma y la verdad que me re sorprendió. Podíamos interactuar entre nosotros con una compañera que vive en otra provincia y era trabajar a la vez, A la par. a la par, en la mesa de trabajo y yo veía cuando ella cambiaba cosas y la verdad que a mí me re sorprendió y de ahí ya lo utilizamos siempre. Es buenísimo porque es eso, tiene esa capacidad de trabajo colaborativo. Entonces poder trabajar sobre un mismo proyecto, distintas personas al mismo tiempo, y eso está genial. Y a su vez, tiene un montón de herramientas que también facilitan nuestro trabajo, como trabajan con los componentes. Entonces a partir de ahí, si uno, o sea, como que uno organiza una paleta cromática, una paleta de tipografías, una paleta de recursos, que después lo van aplicando en los diferentes diseños. Pero si después quieren modificar, por ejemplo, si no, que esta tipografía me parece que es muy chiquita, que tiene problemas de legibilidad o lo que sea, lo cambian en la paleta tipográfica y automáticamente la tipografía se modifica en todo el documento, ¿no? Entonces es como que optimiza muchísimo nuestro trabajo. Y eso no es que decir tengo que ir lugar por lugar donde yo estuve utilizando la tipografía para modificarla, sino que lo cambio en un lugar y automáticamente me cambia en todo el espacio. Lo mismo con los colores, lo mismo con los objetos y los recursos. Bien. Sí, vamos a trabajar con Figma. Eso va a ser el último trabajo, que va a ser como el más
no digo que sea más complejo, pero como vamos a ir haciendo, ir generando proyectos de diseño interactivos de menor complejidad a mayor complejidad, ¿sí? Y entonces entender que después podemos generar, sin la necesidad tal vez de conocer esa herramienta, poder trabajar después cositas súper interesantes con herramientas más sencillas y generar también la misma situación del diseño interactivo, ¿sí? Bien, ahí Juan comparte un laburito que había generado. Bien, está muy bueno. Sí, además lo que tiene Figma es, porque por ejemplo, Adobe tiene un sistema, una herramienta de prototipado, ¿sí? Que se llama Adobe XD, que hasta hace un tiempito estaba de forma gratuita, ahora se tiene que pagar, ¿sí? Entonces, Figma en este caso, si bien, como todo, ¿no? Uno lo puede obtener de forma gratuita, pues tiene otra cosa que es de forma paga, por cantidad de usuarios, o cosas o mesas de trabajo que se puedan trabajar, o cómo se puede configurar. Figma es mucho más abierto a partir de eso. Entonces, nada, como que en ese sentido, por eso si ustedes buscan y empiezan a chusmear, y si quieren interesar un poquito, empiezan a buscar, hay un montón de tutoriales de YouTube en cómo, desde cómo abrir el programa hasta por cómo generarlo, lo cual está buenísimo en ese lugar. Está súper interesante. Bien, pero bueno, antes de meternos a diseñar, lo que justamente vamos a hacer es, en estas primeras clases o en estos primeros trabajos prácticos, es poder trabajar o poder empezar a meternos de lleno y empezar a conocer la lógica del diseño interactivo, ¿sí? De qué es el diseño interactivo y para qué lo utilizamos y de qué manera nosotros como diseñadores o diseñadoras ahí nos metemos en esa cosa, ¿no? En esta situación de que denominamos diseño interactivo. Bien, yo les voy a compartir ahora, ¿sí? Como esto lo que está, vamos a correr acá el chat, les voy a compartir. Bien, esta primera presentación. Ahí se ve, Sí, sí, se ve. y ahí en pantalla completa también. Bien. Un poco la idea de hacer esta presentación es también, supongo que conocen esta herramienta de Genially. ¿La conocen, no? Sí, Bien, vieron que está Genially, está, a ver, vamos a poner esa Me información. parece que la hemos usado el año pasado, pero creo que para muy breve la usamos, me parece. Sí. Hay otras también, bueno, está Genially, está Canvas. Digo, esta justamente es una plataforma, ¿sí? O una herramienta, como lo querramos definir o decir, que justamente plantea o que viene un poco a darle un salto cualitativo al viejo PowerPoint, ¿no? Entonces, esta herramienta, que fue pensada originalmente para generar presentaciones, su cualidad o su diferencia original, si bien ahora ya hay muchas que empezaron a hacer lo mismo, tiene que ver con que es una plataforma que permite hacer presentaciones interactivas, ¿sí? Justamente un poco de lo que va el curso, ¿no? Entonces, ¿qué permite esta plataforma? Es poder tener un contenido que en definitiva parece estático, pero que según nuestra acción o los elementos que pasen o lo que suceda, empieza a generar algún tipo de movimiento o algo que me llama la atención que hace que este contenido, según la acción del usuario, pase algo con esos mensajes, ¿sí? Entonces, fíjense que acá simplemente tiene que, la situación de que si yo paso el mouse por encima, ¿sí?
Entonces, de ese texto se genera un movimiento. Claramente, esto me está diciendo que algo puede llegar a pasar con esto, ¿sí? En el sentido de que se genera esa situación, ese movimiento. Que ese contenido algo tiene. Después hago clic y no pasa nada, ¿sí? Lo cual veremos qué sucede con eso también después. Bien, un poquito esto que hablábamos hoy, ¿no? Hace un ratito, un poco de como empezar a definir esto de qué es el diseño interactivo, ¿no? Con respecto a estas definiciones que fuimos un poco construyendo entre todos y todas ahí, y todos decían algo que tiene que ver con la definición, que tiene que ver con esto. Justamente que es esta interacción entre el usuario y el sistema, ¿no? Como esta situación de cómo nos vinculamos con alguien que quiere hacer una acción concreta en un lugar en particular. En este caso, un sistema. Un sistema, llámese, una página web, una aplicación, una situación de, no sé, un cajero automático, ¿no? Hay un montón de situaciones donde nosotros nos vinculamos como usuario y sistema. Importante entender que esto es esta situación, ¿no? De la comunicación bidireccional, justamente que tiene doble esta comunicación de que uno genera una acción y esa acción tiene una respuesta. Y a partir de esa respuesta, uno puede avanzar o no en lo que está buscando, en lo que quiere hacer. Esa comunicación que puede comprender diferentes formas y situaciones, como puede ser una animación, pueden ser sonidos, pueden ser vibraciones, como veíamos recién ahí ese ejemplo ahí del título, esta cuestión de acá, ¿no? Vuelvo para atrás, ¿no? Entonces, pueden ser los videos, pueden ser colores, textos, modificaciones de tamaño, modificaciones de cosas. A partir de ahí, uno empieza a vincularse con esos objetos, en realidad vincularse con ese sistema. Bien. Todos conocen al señor ¿no? Sí. Sí. La imagen. ¿No? Bien, un poco es eso, ¿no? La interacción entre el usuario y el computador, ¿no? La computadora, la máquina, lo que sea. Obviamente que cuando nosotros agarramos y podemos tener ese vínculo, ¿sí? Encontramos y funciona, básicamente. Acá yo les puse acá como diferentes instancias vinculadas a esto, ¿no? Un botón, y fíjense que este objeto, ¿sí? Y acá hay otro botón, ¿sí? Fíjense, ¿qué sucede con los botones cuando yo paso por encima? Ah, para que están en el chat. Bien, sí, pasa eso. O sea, los botones es como que esa interacción se genera que algo nos está diciendo, ¿no? Algo que pasa ahí cuando yo paso por encima o cambia el tamaño. En este caso lo mismo, me cambia el tamaño, la flecha, la imagen se mueve. O sea, hay cosas que me están indicando de que algo puede llegar a suceder. Entonces, instintivamente uno tiende a hacer un clic en el caso que estemos en la compu, ¿no? También tengamos en cuenta esto. Nosotros estamos... si bien todos tenemos diferentes edades, ¿no? Más chicos, más grandes, pero todos estamos muy habituados con respecto a el uso de, por ejemplo, los sitios web, ¿no? Y las reglas en sí mismas de cómo funciona un sitio web. Entonces, de cómo avanzar, de cómo cuando si paso por encima de un texto y me cambia el puntero del mouse y deja de ser una flechita y se me convierte en una mano, entonces yo ya sé que eso es un hipervínculo o tiene una situación de que me va a llevar a una imagen o a otro texto o a otra nota o a otro lugar, no importa lo que sea. Entonces es como que ya todos y todas conocemos un poco el lenguaje, ¿no? De cómo navegamos. Un poco, yo ahora les dejé después también como material de consulta lo que vimos el año pasado con respecto a la navegabilidad. Me parece que está bueno que lo podamos
volver a ver ese material y ya pensando en esto que estamos haciendo en lo nuevo, me parece que va a cobrar como otro valor. Entonces, es como que al conocer esas reglas, medio como que ya podemos dar por sentado un conocimiento en el usuario sobre diferentes cosas, entonces a partir de eso nuestros diseños pueden ir ganando tiempo en ese sentido. Si nos removeramos en su momento, cuando arrancó los primeros sitios web, eh, era muy, y todavía algunos espacios, algunos sitios web viejos siguen medio así como que no se tocaron o siguen con una lógica antigua o vieja, que muchas veces se encuentra que dice, bueno, haga clic aquí, ¿no? Directamente en el texto, no es que te dice, esto es un botón, sino te pone en el texto, haga clic aquí para ampliar información, por ejemplo. Y eso tenía que ver con, en aquellos momentos era súper necesario, porque nadie conocía, básicamente, no es que no conocía este lenguaje, sino no conocía la forma de cómo navegarlo y cómo ir encontrando otro contenido. Entonces había que ser extremadamente explícitos en los diseños, ¿no? Para poder generar estas interacciones. Que nadie justamente se pierda de leer algo o ampliar información o un contenido que claramente se quería leer o ver. Entonces, bien, acá hay un ejemplito que seguramente ustedes ya lo vieron. Tiene que ver con un ejemplo con el teléfono, y obviamente que los mensajes acá, o sea, el diseño interactivo no solamente se diseñan esos mensajes, ¿no? A partir de qué manera vamos trabajando eso. Entonces, ir diseñando ese mensaje de cómo se quiere ver, de cómo se quiere llegar a ese lugar, y justamente entender la lógica de qué elementos vamos a utilizar a partir de eso, ¿no? Hasta acá estamos. ¿Alguna duda, consulta? Quiero ir acá al chat así, por ahí en el chat aparece algo. ¿Todo bien? Bien. Avancemos entonces. Bien. Seguimos. Ahí cuando arrancábamos es el diseño interactivo donde nosotros más encontramos herramientas o cuestiones donde tiene mayor desarrollo, es en los sitios web, ¿no? Es en Internet. Internet y los sitios web, pensándolo hoy por hoy también, que ya es los sitios y las aplicaciones, hay como una especie ahí de fusión de que ya casi funcionan de la misma manera, ¿no? Pero bueno, nos vamos a basar en una primera instancia vinculado con los sitios web, porque justamente la primera tarea que vamos a realizar, y está vinculado con eso, va a ser con justamente el análisis de distintos sitios web interactivos y a partir de ahí poder ver qué pasa con eso, ¿no? A partir de ese análisis después sí nos va a servir para poder construir nuestros propios diseños, pero justamente donde mayor lugar o de mayor recursos interactivos podemos encontrar están vinculados con los sitios web e Internet. Entonces, sí, nosotros acá un poquito, ahí al principio, no me acuerdo si era Alexis que mencionaba un poco del tema de los lenguajes de programación, pero que justamente, por un lado, nosotros podemos diseñar toda la parte que esté vinculada con la interfaz, ¿no? Pero que claramente aunque no tengamos los conocimientos en profundidad de la programación, sí tenemos que entender de cómo funcionan esos diseños que nosotros vamos a diseñar. Un poco esto, el ejemplo, ¿no? Digo, cuando yo voy acá y me paro encima de esta flecha y esta flecha cambia de tamaño, más allá de que yo no sepa cómo se genera esto a partir de un código, ¿sí? De programación, sí que tengo que tener muy en claro de que, o pensar básicamente que cuando yo diseñe y pase por encima del botón, suceda alguna modificación. En este caso, amplía el tamaño del círculo que lo contiene. Pero justamente pensar como que el botón va a tener diferentes estadios, ¿no? En este caso, justamente, que cambia de tamaño cuando yo paso por encima de él. Y que tal vez que cuando yo hago clic, pasa otra cosa. Entonces,
¿Qué pasa? Ahí, más allá de que yo no sepa cómo eso se va a realizar o cómo se va a producir a partir del lenguaje, sí tengo muy en claro y le estoy dando información a aquel usuario que está interactuando justamente con este objeto, de que ahí va a pasar algo con ese objeto y que según las acciones que yo genere con ese objeto en particular, pasan cosas distintas. Entonces, si yo paso por encima, aumenta el tamaño. Si hago clic, me manda a otro lugar. A su vez puede pasar que cuando yo haga clic, también modifique el tamaño, cambie de color, cambie de forma, cambie de posición. Bueno, esos ya son recursos, diferentes recursos que nos empiezan a ayudar, pero que claramente hacen que este objeto que está acá, ¿sí?, tenga una interacción y sea interactivo. Distinto a los otros objetos que componen la página, como en este caso puede ser la foto o el texto, en el cual yo lo estoy navegando, lo estoy transitando y no encuentro ningún tipo de interactividad más allá de lo que yo pueda mirar o leer a partir de lo que está en esa placa, ¿no? Entonces ahí yo ya tengo dos situaciones distintas de cómo se navega por un lado y por otro lado con cómo yo interactúo con esos objetos. Entonces yo claramente acá sé que este texto yo lo voy a leer y cuando llegue al final es muy probable que después tenga que ir y pasar la página. Lo mismo con la imagen, pero sí con este objeto que me indica claramente, y también es una flecha, que me indica que está sobre la parte derecha de la página, es como que me indica de avanzar, de seguir, ¿sí? Entonces a partir de ahí yo genero un clic y a partir de ese clic una interacción que me manda a otro espacio, ¿sí? A otro lugar. Bien. Este diseño interactivo en sí, yo les decía recién, ¿no? Si bien en Internet o las páginas web es donde más encontramos o más fácilmente encontramos diferentes tipos de interacciones, también tenemos diseño interactivo en los videojuegos, en las aplicaciones, en las animaciones, en la realidad aumentada, ¿sí? Es como que el diseño interactivo en sí mismo, o sea, si bien se estudia como, o en este caso es una materia en particular de qué pasa con eso, pero lo encontramos como algo que está dentro de un montón de otras cosas mucho más grandes, ¿no? Entonces, todo el tiempo, si ustedes se ponen a pensar diferentes ejemplos vinculados con las páginas web, los videojuegos, las aplicaciones, las animaciones o la realidad aumentada, ¿no? Ese rol del usuario interactuando con un sistema, y a partir de eso yo voy generando diferentes situaciones, y si yo no genero tal acción, no pasa, no tengo tal resultado, o no tengo tal otra situación. Entonces, a partir de ahí, el diseño interactivo empieza a interactuar en estas zonas, ¿no? En estos diferentes espacios de trabajo. Bien. Así que hoy es viernes. Así que, nada, esto por un lado como disparador, ¿sí? Voy a dejar de compartir acá y volver a la plataforma. Bien, eso como una forma de presentarlo. Nosotros, para el caso, ya existían otros diseños interactivos analógicos, ¿sí? Sin la necesidad de interactuar con un sistema digital. No sé si por ahí los que son un poquito más grandes, o no tanto, no sé, veremos. Por ahí consumían en su momento los libros esos que se llamaban Elige tu propia aventura. ¿O los conocen? ¿Los vieron alguna vez? Viviana, Silvana, ¿sí? ¿Los han visto el resto? ¿Los conocen? ¿Oyeron alguna vez hablar de esos textos? ¿De Elige tu propia aventura? No, ¿No? Y Alexis sí, bien, ¿no? Algunos sí, clásicos, dice ahí, claro, obvio. Eso era interactivo. Eso era interactivo. No escuché la pregunta, profe. ¿Qué preguntó? Si conocen los libros que se llamaban Elige tu propia aventura. No, la verdad no. ¿Querés contar un poquito de Viviana, alguno? Eran distintos libros, distintas historias. Exacto. Y voy a citar otro libro más que a lo Dale. mejor alguien conoce, que me parece muy interactivo, que es Rayuela de Cortázar.
Es la misma situación. Uno comienza en el primer capítulo y el autor le da la opción de seguir justamente su propia aventura, como se llamaba esa colección. Entonces, iban pasando diferentes situaciones según el capítulo que eligiera seguir. Y, por supuesto, el final nunca iba a ser el mismo. Por eso Cambiaba elegí su propia aventura. según el camino, según tu interacción, los finales se iban cambiando o modificando. La vida misma, va, en Claro, definitiva. según las decisiones, ¿no? Ahí va. Y bueno, sí, justamente eso vos decías lo de Rayuela. Rayuela es lo mismo. Rayuela, Cortázar te propone primero una lectura secuencial, o sea, de principio a fin, pero también después él propone una lectura justamente no secuencial, en el cual él te propone ir saltando como páginas, ir yendo de una página a la otra según esa lectura, y eso hace que, nada, obviamente que el recorrido sea diferente y la situación, lo que pasa con ese objeto, también sea diferente. Y esto justamente, es un diseño interactivo, analógico, ¿no? Para el caso. No un diseño interactivo digital, pero es un diseño interactivo, ¿sí? Justamente que hace que propone que si el usuario, o en este caso los lectores y las lectoras, van tomando distintas decisiones con ese objeto, con este libro o ese texto en particular, hace que yo pueda llegar a diferentes resultados. Siguen, sí, las colecciones esas de Elige tu propia aventura se siguen editando, así que bueno, son súper interesantes. ¿Sí, Tiago? Bueno, ya que están hablando sí de eso de Elige tu propia historia, me recordó, porque creo que estos sí son también conocidos, en los que veo que, por ejemplo, en Netflix hay series o series en las que el protagonista, según lo que vos escoges o tocas en la pantalla, es lo que hace. Así que me recordó bastante a eso. Eso, No lo vi en libros, pero sí me hizo acordar a eso. tal cual, porque, a ver, es entender un poco la lógica, ¿no? La lógica de esto del diseño interactivo, que después nosotros lo llevamos, lo podemos traer, digo, de una situación, de un producto audiovisual, como puede ser una serie, ¿no? Ahí, o esto que decía Tiago con respecto a Netflix, o esto que contaba Viviana de Elige tu propia aventura a partir de un texto, ¿sí? Un libro tradicional, ¿no? Eh, entonces, hay un ejemplo que es un trabajo que se hizo ya entrados los principios años de los 2000, ¿sí? En la ciudad de Posadas, en Misiones, se hizo un, un periódico mural, ¿sí? Un diario, pero con formato de mural. Pero tenía una particularidad, que ese diario se pegaba, ¿no? O sea, se hacía, que era como unos afiches gigantescos, por eso el formato de mural, se pegaban en diferentes espacios de la ciudad, en distintos puntos de la ciudad. Entonces vos leías algo y cuando llegabas al final de esa página, decía, bueno, si querés seguir leyendo esta nota o esta página o que sea, tenías que ir a tal punto y te mandaba a otro lugar de la ciudad, a otra esquina, ¿sí? Entonces proponía no solamente un seguimiento de la información que uno estaba yendo, sino te proponía un recorrido dentro de la ciudad, ¿sí? Y claramente eso también era lo mismo, ¿no? Digo, tiene que ver con esto con el diseño interactivo. Y a su vez eso hacía que vos, depende donde vos te encontrabas, ¿no? Porque a veces vos podías hacer esto como la primera página estaba en tal esquina y a partir de tal esquina vos después generabas todo ese recorrido en la ciudad, pero tal vez vos te chocabas sin saber, sin querer, con una página X en un lugar y vos arrancabas tu recorrido a partir de ahí. Y a partir de ahí es como que lo mismo, era como te elige tu propia aventura a partir de eso. Bien. Otra situación de diseño interactivo, otra situación claro, tal cual, así como una búsqueda del tesoro, exacto. Pero de la información, ¿sí? Y bueno, un poco, digo, esa lógica, el diseño interactivo también tiene toda esa lógica. Tiene esa lógica de la interacción con respecto a la información, tiene una cuestión también vinculada con lo lúdico, ¿no? Con la cosa que yo puedo proponer. Obviamente que todo va a depender según las características de la información y los mensajes que estemos diseñando, ¿no? Obviamente que cuando nosotros trabajamos con una información que tiene que ser como muy, muy dura, en el sentido de que
no nos permite ningún tipo de error, donde la información tiene que ser totalmente funcional, directa, concreta. Ahí las atribuciones con respecto a los recursos de la interacción tienen que ser como muy precisos para que nadie justamente se pierda de ningún tipo de mensaje. Pero si después estamos trabajando en esto, algo que está más vinculado con la literatura, si estamos más vinculado a diferentes, no sé, con lo infantil, ¿no? Entonces nos podemos tomar otras atribuciones, ¿sí? Vinculadas a ese contenido. Entonces esas interacciones pueden ser más concretas, más directas, más específicas, o tal vez son interacciones que sean como más sutiles, o esta cosa de si yo tal vez haya un contenido que está oculto, que no necesariamente está tan determinado, decir, míralo, pero que si vos, por alguna interacción que nosotros le generemos, si yo me doy cuenta que ahí pasa algo, automáticamente yo lo puedo ver, ¿sí? Y si no lo veo, no pasa nada, no me pierdo del total de la información. Pero sí ya empiezo a jugar con esta cosa de que hay contenido que está oculto, hay contenido que no está, que está presente todo el tiempo, entonces ya se genera otra situación de vinculación del usuario con el sistema, del lector con el contenido, y se empieza a generar una situación de interacción más lúdica, ¿sí? Entonces, obviamente que todo eso queda determinado en base a la información y a donde estemos diseñando sobre eso, ¿sí? Bien, claro, sí, tal cual, es eso. Es la búsqueda del tesoro, es la búsqueda de los huevos de Pascua. Bien. ¿Alguna cosita así, alguna duda, algo en particular, algo que quieran comentar, algo que se les ocurre ahora por el momento, así con esto que estamos charlando? Alexis, métale, ¿eh? No, yo decía esto de los easter eggs que, no sé que a través de distintos juegos y incluso en Word, hay ciertos truquitos que uno puede hacer para encontrar funciones que están ocultas, digamos, Claro. al uso normal de la aplicación bueno, no sé, me acuerdo que en su época, cuando yo estaba en el secundario, si vos escribías una palabra específica en Word y le ponías un color y un formato específico, te largaba creo que un minijuego o algo así, era como, bueno, las pequeñas funciones ocultas que dependían de que el usuario las descubra, no eran parte del programa principal. Exactamente. Y eso, pero digo, es ahí donde se apela más a una cuestión más lúdica, porque si vos no conocías eso, no te modificaba tu relación con el programa. No es que no te permitías escribir ni tener las funciones básicas que te cumplía el programa. Pero teniendo ese conocimiento, te generaba una especie de valor agregado, alguna situación de plus vinculado a eso, ¿no? Que a veces tiene que ver con eso, tiene que ver con hasta con generar un chiste, ¿no? Generar como que eso se genera a partir de como generar mayor empatía, con este caso con el programa, con nada. Otro tipo de vinculaciones. Pero sí, es eso. Así que un poco, nada, rasgos generales, el diseño interactivo, lo que vamos a hacer con diseño interactivo, tiene que ver con eso, con buscar esos vínculos entre el usuario y el sistema que estemos trabajando. Y este sistema, como les decía al principio o hace un ratito veníamos charlando, este sistema puede ser totalmente digital, estos sistemas pueden ser totalmente analógicos, ¿sí? Pero la lógica para el caso es la misma, ¿no? Es encontrar esas herramientas que vinculen usuario con sistema, ¿sí? Acción, ¿sí? Interacción con lo que estamos haciendo. Bien. ¿Cómo estamos de hora? Estamos bien, no los quiero matar con los sincrónicos, ¿sí? La idea de los sincrónicos es hacerlo de 1 horita y cuarto, no mucho más, ¿no? Para que no sean pesados ni aburridos. Así que bueno, un poco así. Sí, Tiago. Justamente estaba hablando usted de los horarios. Hace unos días me pasaron a un grupo de WhatsApp lo que supuestamente serían los horarios de las materias. Y notaré que, por ejemplo, los de los martes a veces se chocaban, por lo que Sí. luego los tuvieron que cambiar. Y vi supuestamente que el horario de hoy sería hasta las 12, cosa que me llamó la atención.
Así que ¿Por imagino qué? que es un error, no sé, ¿Pero por qué pero decía hasta las 12 un error? no, o sea, lo que no entiendo, no entiendo es si realmente en teoría tendríamos los sincrónicos normales hasta las 12 o si por ser la primera, sería más corta o no No, sé. mira, básicamente nosotros lo que se propone, si vieron ahí los cronogramas de los horarios, es de 10:30 a 12, en este caso, a 12, ¿no? En este caso la materia de diseño interactivo, que eso sería como lo máximo del sincrónico, o sea, 1 hora y media. Eh, por modalidad y por lo que nos recomiendan desde Educación Digital, que es el área que coordina todos estos cursos de la universidad, se recomienda eso, no generar sincrónicos no más extensos de 1 hora y media. Eso no quiere decir que sí o sí tiene que ser 1 hora y media de De sincrónico. duración en la clase, Claro, exactamente. es como el Básicamente, máximo. claro, eso es como el máximo, como tope máximo de sincrónico. Obviamente que depende muchas veces de la actividad, la concurrencia, a veces estamos 1 hora y media y no nos damos cuenta, ¿sí? Se nos pasa rapidísimo y a veces media hora se nos hace recontrapesado, pero tiene que ver con lo que va sucediendo, cómo vamos interactuando como grupo, en el sentido de que muchas veces se genera interacciones, charlas, idas y vueltas, y eso hace que esa hora y media sea mucho más llevadera que si cuando es un monólogo, en este caso mío, ¿no? Que ustedes, nada, todo el tiempo me están escuchando a mí, la cosa se pone bastante pesada. Pero básicamente la idea es eso, hacerlos entre 1 hora y 1 hora y media como máximo, y obviamente pero a veces pasa, si se necesita hacer algo más, se hace, y después, obviamente, si llegamos al límite del sincrónico, después la continuamos de manera sincrónica con los foros, con las consultas, con la ida y vuelta ahí de los otros espacios de comunicación, ¿sí? Pero nada, para tener en cuenta un poco eso, creo que con esto, con 1 hora y media estamos más que bien para poder trabajar estos encuentros. Lo que sí vamos a hacer es, digo, como una lógica de cómo se presentan, de cómo vamos a ir armando las tareas, es los sincrónicos nos encontramos y yo los viernes mismos, por ejemplo, el viernes que viene no vamos a tener sincrónico porque es feriado, ¿no? Viernes Santo. Pero le vamos a dar continuidad a la tarea que yo les voy a dejar a partir de hoy en la plataforma. Le vamos a dar continuidad de forma sincrónica, ¿sí? Más allá que no tengamos este encuentro de hoy viernes, como el que estamos teniendo en este momento, pero sí vamos a darle continuidad a la tarea, ¿sí? Lo que les cuento así brevemente de qué va esta tarea con respecto al primer trabajo, ¿no? De esto de diseño interactivo y este análisis que les decía que vamos a hacer. Yo les voy a asignar a cada uno y a cada una de ustedes un sitio web, ¿sí? Vamos a arrancar analizando un sitio web. Son sitios que yo los fui seleccionando, obviamente, porque tienen distintas instancias de interacción, ¿sí? Diferentes maneras y diferentes formas de interactuar entre el usuario y ese espacio, ¿no? Ese espacio, en este caso, este espacio digital de los sitios web. A su vez, yo les voy a dar una especie de guía en el cual ustedes van a tomar como referencia, que les va a servir justamente para hacer ese análisis. Y a partir de ahí ver qué pasa con esos espacios interactivos. Y ustedes, a partir de la guía y a partir del sitio web que les tocó, van a ir generando o haciendo por un lado, esa parte descriptiva, esa parte de analítica con respecto a los espacios interactivos. Un poco la idea o el objetivo, básicamente, más que la idea, es que podamos ir reconociendo estos diseños interactivos que tienen estos sitios web para que después nos permitan tenerlos, no digo como referencia, pero saber de que qué cosas ya existen, ¿no? Qué cosas nosotros estamos habituados a utilizar como usuarios, ¿sí? Teniendo en cuenta que ahora después nos paramos del otro lugar, nos paramos del lugar de diseñadoras y diseñadores. Si bien no abandonamos nuestro rol de usuarios, pero ya nos paramos en el lugar de diseñadores, ¿sí? De mensajes, en este caso interactivos, para que otros y otras
utilicen y lleguen a la información que necesitan o estén buscando, o lleguen a tener, tener éxito en esas búsquedas, ¿no? Entonces, digo, si bien pareciera que es más o menos lo mismo, pero ya es otro lugar, ¿no? Porque muchas veces nosotros como diseñadores o diseñadoras damos por sentado un montón de cosas que tal vez el usuario tal vez no lo tenga. Entonces, un poco para meternos y entrar un poquito en calor con lo que vamos a ir haciendo a lo largo del cuatrimestre, este primer trabajo tiene que ver con eso, como ir reconociendo y analizando estos espacios y estos lugares que tienen distintas situaciones y distintas interacciones con la información y con los mensajes, ¿sí? Esta tarea va a estar subida a partir de hoy, lo cual la vamos a realizar durante toda la semana que viene, ¿sí? Y la vamos a entregar el próximo viernes que tengamos sincrónico, que si yo no recuerdo mal, es el 5 de abril. A ver, alguien si tiene un cronograma ahí, un calendario en mano, ¿me ayuda? 5 de abril. 5 de abril, correcto. Y el 5 de abril, ahí sí, entregamos este análisis y le damos continuidad a lo nuevo, ¿sí? A lo que viene. Tiago. Pregunto como para reentender cuál sería el punto de la primera actividad. Usted nos va a mandar un sitio web para que nosotros analicemos, veamos cómo funciona y para ese día, el 5 de abril, deberíamos tener como nuestro resumen, la página funciona así, se llama así, hace esto y esto. Sí, ¿no? yo les va por ahí. Yo les voy a pedir cuestiones específicas sobre el análisis, no necesariamente generales del sitio, sino particularidades vinculado con lo interactivo. Claro, claro. ¿Sí? También ahí... No tan básico, sino algo más No, como por eso digo, yo específico. en la tarea yo les voy a ir especificando, les especifico qué es lo que tienen que analizar y le voy a dar una especie de guía de cómo analizarlo, básicamente con eso, porque como vos decías, hay un montón de cosas que suceden en un sitio web. Entonces, digo, para especificarse e ir directamente, puntualmente a lo que sería pertinente a este trabajo. Y después, obviamente, la forma de cómo ustedes lo van a presentar, ahí sí los dejo un poquito más libres, en el sentido de si lo quieren hacer si quieren hacer un análisis más descriptivo a partir de un texto, o si quieren hacer algo que sea con capturas de pantalla y haciendo un análisis más como infográfico, como una especie de gráfico o infografía. Bueno, ahí ya, nada, como más los dejo al criterio de cada uno y cada una, donde les resulte más fácil y más sencillo trabajar, ¿no? Donde ustedes se sientan más cómodos, ¿no? Teniendo en cuenta de que vienen de diferentes lugares. Sí, Viviana. Dos cosas. Los sincrónicos son cada 15 días y vamos No. a trabajar, ¿no? No, los sincrónicos son semanalmente. Lo que pasa es que el próximo viernes tenemos feriado. Ok. Entonces sí. En una mirada rápida lo vi mal. Entonces son semanales. Semanales, correcto. Y estas entregas son para el mismo viernes. Al viernes a la semana siguiente. Sí, en este caso sí, pero en otros casos, fíjate, siguiendo el cronograma, puede coincidir o no. Puede ser que sea corrección, puede ser que sea entrega, ¿sí? Ok. Sí, sí, Okay. sí. Igualmente ¿Vamos a eso... trabajar en grupos en algún momento? Sí, vamos a trabajar en grupos también. ¿Los armamos nosotros o lo definís vos? No, yo prefiero, digo, supongo que ya se conocen, yo prefiero que ustedes se armen los grupos, ¿no? Y en el caso de que alguien quede colgado, o colgada, bueno, ahí sí, me meto yo y digo, che, bueno, acá le falta uno ahí, o ustedes se ponen en contacto. Me parece que en ese sentido, siempre Okay, igual no llegó el momento, pero eso lo vas a definir vos. Sí, tal cual, tal cual. Igual que ahí me están preguntando las cantidades o los números. Sí, a mí, generalmente los grupos entre 2 y 3 personas, ¿sí? Ya más no, porque tampoco somos tanto, ¿no? Entonces, trabajamos entre 3, podemos armar grupitos de 2 o 3, me parece que está perfecto.
porque si no siempre hay alguien que, cuando son impares es como más fácil, ¿no? Más fácil para poder manejar cuando se genera algún tipo de conflictividad. O sea, eh, entonces a partir de ahí, pero bueno, pero El sí, impar decide. El impar claro, decide el y voto. el voto, claro, si no es porque se arma más de pelote. Eh, ahí les doy la palabra a Tiago y a Carolina, pero les decía esto, a mí me parece interesante de que cada grupo eh, pueda continuar con la lógica, ¿sí? Digo, si ustedes ya se conocen y uno pegó relación o buena onda con un compañero, una compañera que trabajaron bien en las otras materias el año pasado, lo que sea, me parece que está bueno poder sostenerlo y que venga yo de afuera sin saber absolutamente cómo se llevan ni nada, digo, no, vos con esto no trabajás con aquel, me parece que no tiene sentido, no suma nada en ese lugar. Carolina. Sí, profe, yo no escuché bien esa parte. ¿Este trabajo ya lo hacemos en grupo o empezamos No, este trabajo es individual. individual? Este Bien, trabajo es individual, sí. eso nada más, profe, gracias. Tiago. Yo por mi parte, sí, era a concordar con usted, porque en una ocasión, el año pasado, los que habrán hecho el segundo tramo de esto, les habrá pasado de que los grupos los eligieron los profesores. Y claro, eran, no sé, grupos de 5, y a veces los grupos estaban como que, algunos sí funcionaban todos los 5, trabajaban bien y todo eso, y había veces en las que, por ejemplo, a mí yo me tocaba con 3 con los que de suerte nos podíamos conectar y charlar, y otros 2 estaban en cualquier otra, ni siquiera se habían conectado, me parece. Claro. Así que creo que por eso conviene más elegir nosotros. Sí, bueno, a mí, digo, yo digo, no solamente por las metodologías así de las clases virtuales, sino también pasa cuando das las clases presenciales. Digo, cuando uno trabaja con alguien que tiene buena relación de trabajo, digo, más allá de que después uno pueda tener buena relación y convertirse, no sé, un buen compañero o compañera o hasta generar una amistad, digo, a veces cuando uno tiene buena relación, trabaja mejor, las cosas fluyen, la cosa hace que, o cuando el trabajo se complica también es más fácil resolver los problemas, digo, me parece que eso es súper importante, que haya buenos vínculos. Sí, Cintia. Hola, ¿qué tal? No, porque ya tenemos tipo grupos, viste, para inglés. También nos hicieron armar de A4. ¿Podríamos Ajá. utilizar los mismos grupos o no? Me pregunto. Sí, no sé si están todos en la misma cursada. No sé. A ver, sí, ahí levantan las manitos, no sé. Sí, en general sí, somos Es casi siempre los mismos. del mismo, claro, de todos de segundo año. Bueno, sí, no estarían, me parece bueno, si les parece bien la propuesta que hace Cintia, me parece perfecto. Después lo que podemos hacer, en el caso cuando hagamos el grupo, ustedes alguno o alguna me pasan cómo están conformados los grupos y yo armo en la plataforma, ya armo los grupos así, entonces para después configurar las entregas grupales y que cada uno ya quede en cada grupito. Sí, Viviana. Sí, lo que propongo entonces es que, como creo que todos estamos en el grupo de WhatsApp de inglés, ahí mismo, en ese mismo chat, decidamos quién le pasa la lista al profesor. Perfecto. Y si queremos que sea así. Entonces esto lo podemos discutir nosotros en el chat si a ustedes les parece. Me parece, a mí me parece perfecto. Así si se agarran a piña, yo ni me entero. Nada, pero eso sí, me parece que está bueno. Nada, me parece que es interesante y me parece que, bueno, es algo que tiene que ver con la modalidad, por ejemplo, bueno, ustedes ya, todo este trayecto de formación es todo virtual, ¿no? Digo, pero me parece que es clave justamente cuando trabajamos con esta modalidad de tener una flexibilidad en todo sentido, ya sea por parte nuestra, de aquellos que estamos desde este lugar cumpliendo este rol como docentes, y de parte de ustedes como alumnos y alumnas, en el sentido de poder generar estos espacios de decir, bueno, mira, proponemos una cosa, bueno, sí, la discutimos, la charlamos, buscar, generar encuentros, me parece que es súper interesante y además hace que
nada, que sea mucho más productiva también después. Las clases, los trabajos, todo lo Sobre que todo tiene. interactivas. Interactivas también. Interactivas también. Sí, que no sea solamente, ¿no?, como en una sola dirección, sino que sea bidireccional la cuestión, ¿no? No solamente el contenido. Pero bueno, eso son conceptos claves que tienen que ver con la educación. Hay un concepto que se usa mucho, y un concepto no, sino que es una metodología y un concepto que tiene que ver con lo que llaman las aulas inversivas y el aula invertida, ¿sí? Que justamente que el conocimiento no es que es de un lugar hacia el otro, sino que el conocimiento se construye entre todos y todas, y muchas veces el docente genera un conocimiento para aquellos que están tomando la clase, y muchas veces al revés. Los alumnos y las alumnas son los que proponen esos conocimientos y que el docente tiene que ir moderando, interactuando, dosificando, y a su vez también se va como formando. Digo, ahí está lo interesante de esto, ¿no? De los espacios de aprendizaje, ¿sí? Que tiene que ver con eso. Son los espacios de aprendizaje, digo, más allá de la especificidad, en este caso, de esta materia, de diseño interactivo, del primer cuatrimestre, del segundo año, del trayecto, digo, de todo del título que le querramos poner. Los espacios educativos o formativos tienen que ver con eso, tienen que ver con espacios entre personas, ¿sí? Me parece que es súper importante que podamos cultivar estos lugares, de mantenerlos, de poder sostenerlos, de poder comunicarnos, de poder entender que a otro o a otra le puede pasar alguna situación, de poder tener que, no sé, por distintas circunstancias se retrasó, y entonces, bueno, nada, me parece que cuando uno es claro y concreto y comunica al otro lo que le está pasando, me parece que podemos llegar a buenos resultados, y poder contemplar distintas circunstancias que vayan pasando a lo largo de la cursada. Así que bueno, eso. Me parece genial eso, lo de los grupos. Pónganse de acuerdo, me mandan ahí, me lo pasan como quieran, por la plataforma, me mandan un mensaje o me mandan un mail, lo que les resulte más fácil. Por ahí en el mail puede ser más concreto, porque ya queda ahí en el mail todo el listadito también, más prolijo. Me lo mandan por mail. Y ya quedan configurados para cuando hagamos las actividades en grupo. Yo ya configuro esos grupos así. Así que, bueno, después, a lo largo del día yo les subo la tarea. Y bueno, sí, Viviana. Perdón la interrupción, pero No, antes que se sigan yendo más compañeros, quería saber si es que alguno no tenía el WhatsApp o es que no sabe de lo que estamos grupo. hablando. O sea, si todos los que estamos en este momento participan de ese WhatsApp, si lo tienen. Porque si no va a quedar alguien afuera. Sí, sí. O sea, ¿quién no? ¿Quién no? Martín decía que no sabía. Guadalupe Bueno, también. para quienes no, ustedes van a ver dentro de los mails que hay una compañera que anuncia permanentemente el Discord en el que, al que pueden ingresar. Si no es a través de Discord, es a través de WhatsApp. Entonces, Bien. chequean ese mail, entran al WhatsApp y ahí, de paso, se configuran para los grupos de inglés. Quien no, es la situación, es el procedimiento a seguir, digamos. En base a eso vamos a poder armar estos grupos. Y pregunta para vos, Rafael, Sí. es, más allá de que nosotros armemos grupos, vos nos indicarás cuando los trabajos son de entrega individual. Sí, sí. Eso sí, porque están, yo en cada tarea, en cada trabajo, yo su enunciado es trabajo grupal, trabajo individual, ¿sí? Así que eso, quédense tranquilos. Ahí un compañero creo que pasó en el chat. Un documento. Listadito debe ser, ¿no? Dani, ahí pasaste. ¿Qué es, Dani, eso? Hicieron un Excel y nos vamos poniendo los nombres de cada grupo, de los integrantes de cada grupo. Es el Eso Excel. Sí. Está en el grupo de WhatsApp. Sí. Es Héctor, creo que lo hizo. Es el Excel que hizo para el WhatsApp. Perfecto, sí, está y además con los datos de contacto, con el mail.
Genial. Bueno, igualmente yo no, con tiempo, no hay problema, porque todavía, por lo menos por 2 semanitas, vamos a decir, el trabajo es individual, así que ustedes se ponen ahí, lo terminan de coordinar, ahí de manejar, de completar, y después me pasan la información. Así que en ese sentido no hay, por lo menos por mi parte, no hay apuro. Bien, genial. Bueno, si no quedó ninguna duda, ninguna cuestión así que quieran comentar o lo que sea, ya lo vamos cerrando. Ah, sí, ahí levanta la mano. Martín, Viviana también. No, sí, yo justo cuando me fui online subido, cuando estaba en la parte de la tarea, lo va a subir el link a la semana, al tema de tema 1, ¿no? Exacto, sí, Vale. eso sí. Siempre vamos a ir encontrando ustedes no por semana, sino por tema. Sí, sí, sí. Por tema ahí van a estar todos los materiales, van a estar todos juntos. ¿Sí? Entonces, nada, como una cuestión me parece que es bastante más ordenado. Y a medida que vayamos cerrando, es como que, bueno, tema 1 afuera, ping, pasamos tema 2, tema 3 y así. Así que sí, va a ser así. Pero Sí, sí, también la presentación, ¿hay que hacerla o la dejamos ya que nos conocemos más o menos? la presentación, no, estaría bueno que la completen más allá de Ok. que sea lo mismo, digo, por una cuestión también hay Eso no hay una, problema. sí, es como una cuestión también de formalidad que Ok, no hay problema. No. está. No, digo, te explicaba en este sentido, que es una formalidad que tiene que ver con las normativas de los cursos virtuales, que tienen que ver con eso, con la presentación de que los integrantes, digo, seguramente en todas las materias le van pidiendo, pero bueno, nada, lo vamos presentando. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bueno, creo que estamos bien para hacer la primera clase. 10 minutitos antes estamos, pero de lujo. Bueno, recuerden que, nada, yo ahora corto la grabación y después subo los materiales, estos audiovisuales que quedan, así van quedando también como repositorio y ahí como material de consulta en el caso que se necesite. Así que bueno, si no hay más nada, nos vemos sincrónicamente dentro de 15 días, el 5 de abril, y nos mantenemos en contacto en la plataforma, ¿sí? Hay tema feriado, una cosita. Sí. Yo no sé, por ahí ustedes que trabajan, ¿el jueves también se toma como feriado? ¿O...? En el dictado de clases no hay clases ni jueves ni viernes. No, yo lo decía más por otras clases porque no tuvimos un sincrónico muy largo el jueves, entonces me olvidé de preguntarlo. Ahí no sé con quién están los jueves, pero yo me imagino que no va a haber sincrónicos. Pero igual consultarlo con cada docente. Ah, muchas gracias, Silvana. Sí, yo no creo que haya sincrónicos. Bueno, nos vemos, que tengan buen finde. Gracias, Sí. profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao. Gracias.